The seventh commandment El séptimo mandamiento: is you shall not commit adultery. no cometerás adulterio. Now, contained in the seventh commandment are many duties that we have. Contenido en el séptimo mandamiento hay muchos deberes que tenemos ahí. It requires that we abstain from sexual immorality. Eso requiere que nos abstengamos de inmoralidad sexual, That is sex outside of marriage. lo que quiere decir sexo fuera del matrimonio. We're to be chaste in our body, mind, passion, speech, and behavior. Nosotros debemos cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro comportamiento. We also are to fulfill our familial duties, También debemos cumplir con nuestros deberes familiares. to love and live in understanding with our spouses, Amar y vivir en un buen entendimiento con nuestros esposos and, o esposa. and to enjoy sex within the boundaries of marriage. Y disfrutar la sexualidad, el sexo dentro de los límites del matrimonio. We also have the duty to guard our eyes and all our senses. Tenemos el deber de vigilar nuestros ojos y todos los sentidos. We're to keep good company. Debemos mantener buena compañía. We're to be modest in dress. Debemos ser modestos en el vestido. We are to resist temptations and avoid all occasions of immorality. Debemos resistir la tentación y evitar todas las ocasiones de inmoralidad. Now, the Bible is very clear about, when to have sex and what situations. La Biblia es muy clara de cuándo se debe tener sexo. We are to have sex only with our spouse in marriage. Debemos o podemos tener sexo solamente con el cónyuge en el matrimonio. And there are areas where sex is prohibited. Y hay áreas donde el sexo está prohibido. No incest. No se puede tener incesto. No bestiality. No se puede tener o cometer bestialidad. No homosexuality. Bestialismo, homosexualidad. So God wanted to make these things clear. Dios quiere poner estas cosas muy claramente. Now, this commandment, Este mandamiento, like the fifth and the 10th, igual que el quinto y el décimo, protects marriage and the family as the basic unit of society. protege el matrimonio y la familia como la unidad básica de la sociedad. Because as the family goes, so goes the nation. Porque la manera en que la familia vaya, así también irá la nación. If the marriage covenant is readily violated in a nation, Si el pacto familiar es violado en una nación, then the death of society will surely follow. entonces la sociedad, la muerte de la sociedad seguirá a esto. Allowing adultery kills society. Permitir el adulterio va a matar la sociedad. Because it destroys the family, Porque eso destruye la familia. which is the foundational institution of Lo society. que esto es el fundamento de la institución social. But if the marriage covenant is strong Pero si el matrimonio está fuerte and true love exists in the family, y el verdadero amor existe en la familia, then the nation will be strong. entonces la nación se mantendrá fuerte también. Paul teaches us in Ephesians 5 El apóstol Pablo nos enseña esto en Efesios 5, that there's to be service and subjection in the marriage relationship. dice que debería haber servicio y sujeción en la relación matrimonial. The man and woman, husband and wife, are subject to one another, el hombre- serve one another. El hombre y la mujer deberían servirse el uno al otro. And so you shall not commit adultery. Entonces no cometerás adulterio. The positive corollary of this command is to build and preserve strong families. La correlación positiva de esto es la correlación positiva de este orden
de esta orden es construir y preservar familias fuertes. It declares the sacredness of the family relation. Esto declara la santidad en la relación familiar. Now, as we've mentioned, Así como mencionamos, Jesus Jesús emphasized the internal aspect of this commandment. enfatizó el aspecto interno de este mandamiento. Matthew 5:27 and 28. Mateo 5, 27 y 28 dice, You have heard that it was said, has oído que se ha dicho, you shall not commit adultery. no cometerás adulterio. But I say to you Pero yo les digo that everyone who looks on a woman to lust for her que una persona que vea a una mujer con lujuria en su corazón has committed adultery with her already in his heart. ya ha cometido adulterio con ella en su propio corazón. So he knew that the source of adultery and murder starts in the heart of man. Entonces esto nos muestra que la fuente del adulterio está en el corazón. And so Jesus elevates the commandments. Entonces Jesús elevó los mandamientos. This commandment, as well as all of them, really require there's a broader application. Este mandamiento tiene unas aplicaciones muy grandes también. There's a broader morality contained within this En commandment. este mandamiento hay una cantidad de moral contenida ahí. And so there are a number of prohibited actions in the Bible. Entonces hay una buena cantidad de inmoralidad prohibida en la Biblia. Some of those things prohibited include Una de estas cosas prohibidas incluye sexual immorality, sexualidad inmoral, sexual promiscuity, sexualidad promiscua and lust of the flesh, y los deseos de la carne, fornication, adultery, fornicación, adulterio, rape, violación, incest, incesto, transgenderness, transgenerismo, sodomy or homosexuality, sodomía o homosexualidad y bestiality. bestialismo. Other areas that are prohibited include Otras áreas incluyen speaking or listening to impure thoughts, hablar o escuchar pensamientos impuros, looking upon immoral, adulterous behavior, codiciar un comportamiento inmoral y adúltero, enticement for sexual immorality, desear la inmoralidad sexual, forbidding lawful marriage, prohibir en la prohibición del matrimonio legal, polygamy. poligamia. And I've given you many scriptures Y ahí les estoy dando también muchas escrituras that you can go and look up. que ustedes pueden ir y mirar. Now, I think you've begun to see Ahora, yo creo que ustedes han empezado a mirar why Martin Luther said, por qué Martín Lutero dijo, he who knows the Ten Commandments perfectly aquel que conoce los 10 mandamientos perfectamente, knows the entire scriptures. conoce toda la escritura. Because there's a depth of principles that flow out of each one of these Porque hay una commandments. gran cantidad de principios que fluyen desde los 10 mandamientos. The eighth commandment, El octavo mandamiento, you shall not steal. no robarás. Now, there are many sins prohibited in the eighth commandment. Hay muchos pecados prohibidos en este octavo mandamiento. Here are some of them with the scriptures for you to look up later. Algunos de estos están en estas escrituras que ustedes pueden mirar después. Prohibited things include Los mandamientos o las cosas prohibidas están, theft and robbery, incluyen hurtar y robar, receiving stolen goods, recibir bienes robados, kidnapping, secuestro, arson, incendio provocado, wrongfully appropriating or violating another's property, apropiarse o violar injustamente de la propiedad ajena, committing fraud, cometer fraude, unjust weights and measures, pesas y medidas injustas, unjustly moving landmarks, reducir linderos, unfaithfulness or deceit in contracts, infidelidad o engaño en los contratos, oppressing people, because when you do, you steal their labor, oprimir al individuo porque eso reduce la ganancia
de su labor or you steal their productivity. o roba su productividad. Extortion or bribery. Extorsión o soborno. Inflation. Inflación. Wrong or frivolous lawsuits. Demandas incorrectas o frívolas. Usury. Usura. Now, in the Bible, usury is charging interest on a loan to a brother who's in need and poor. En la Biblia, usura es poner interés sobre un préstamo hecho a un pobre, a un hermano pobre. So charging interest on a business loan is okay. Entonces, poner intereses en un préstamo de negocios está bien. But to take advantage of someone in great need by charging interest on a loan is not biblical. Pero sacar ventaja de un préstamo hecho a un necesitado no es bíblico, no es correcto. Also prohibited in this commandment, Otra cosa que está prohibida en este mandamiento, any means of unjustly taking what belongs to another person cualquier medio de tomar injustamente lo que le pertenece a otro or withholding what is due him, o retener lo que se le debe. failing to help a brother in need, No ayudar a un hermano en necesidad, idleness and wasteful living, ociosidad y vida inútil, failing to enjoy the great blessings that God bestows upon us as we faithfully labor in Him. no gozar de las grandes bendiciones que Dios nos otorga mientras que trabajamos fielmente con Él o en Él. And the love of money, El amor por el dinero, which is the root of all evil, is also prohibited. I'm sorry. The love of money, which Paul said is the root of all evil, is prohibited. Como el apóstol Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todo eso está prohibido también. Now, there are also many duties required of us that come out of the eighth commandment. Pero también hay obligaciones, deberes que salen del octavo mandamiento. Some of those duties include, Algunos de esos obligaciones o deberes incluyen, we are to be just and truthful in business dealings, uno debe ser justo y veraz en los negocios and faithful to uphold all commercial contracts that we enter into with others. y fieles en los contratos comerciales que involucre a otros. We are to render every man his due, Tenemos que pagar a cada uno lo que se le debe in wages, en salarios, work, trabajo, financial obligations, obligaciones financieras and other ways. y otras cosas. We are to make restitution for any property wrongly taken from others. Debemos hacer restitución por cualquier propiedad que equivocadamente fue tomada de los demás. We're to freely give and lend to our brothers in need. Debemos libremente dar y prestar a hermanos necesitados. And we are to be content with the material things that we might have at any Y specific estar time. contentos con las posesiones materiales en cualquier momento específico. We're to labor to acquire knowledge and skills necessary to obtain the necessities of life and fulfilling of God's purpose for us. También somos llamados a trabajar para adquirir los conocimientos y habilidades que se necesitan en la vida. We're to use excess riches to do good. También usar el exceso de riquezas para hacer el bien. We're to pursue a good and lawful vocation in accordance with God's will for our life. Buscar una buena y legítima vocación de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestra vida. We're to labor diligently. Tenemos que trabajar diligentemente. Be frugal, not wasteful. Tenemos que ser frugal, ahorrador, no derrochador. Debemos ser buenos administradores. Avoid unnecessary lawsuits. Evitar juicios innecesarios. Avoid suretyship of a stranger. That is, sign, a loan for a stranger. Evitar ser fiador de un extraño. We're to help to procure, preserve, and increase their welfare and estate. We're to help others to procure, preserve, and increase their welfare and estates. Ayudar a otros a procurar preservar y aumentar sus riquezas y bienes y bienestar. These are just a few
Estos duties. son solamente algunos So you can deberes y see there's a obligaciones. depth that flows out of this commandment. Esto hay una gran cantidad de cosas que fluyen de este mandamiento. Now, contained in this commandment, you shall not steal, Ahora, contenido en este mandamiento, no robarás, is the seed of private property rights. también ahí está la semilla del derecho a la propiedad privada. Because man has a God-given right to own property. Porque el hombre ha sido dado el derecho de obtener propiedad privada, So poseer. the positive corollary of this commandment, you shall not steal, Entonces la correlación positiva de este mandamiento, no robarás, speaks to us of the restoration of the fallen world. nos habla de la restauración del mundo caído. It declares that we are to restore everything that the devil stole from God and man, Declara que debemos restaurar todo lo que el diablo y el pecado robaron de nosotros. or everything that because of the sin of man that man lost. Debemos someter a la tierra y tomar dominio de ella. That we're to restore that which was taken, wrongly. Y por el hecho de que el hombre pecó, hemos perdido y por eso ahora debemos retomar lo que se ha robado. So we're to subdue the earth and take dominion over the earth. Debemos someter y tomar dominio de toda la tierra. So property Propiedad is a central aspect of our fulfilling our mission to take dominion over the earth. Propiedad es el aspecto central de tomar dominio sobre la tierra. Now, in the economics lessons, Ahora, en las lecciones económicas, we have explored why owning private property is so valuable. vamos a explorar por qué tomar o poseer propiedad es tan valioso. Because it's only through owning private property that we can really accomplish our mission. Porque solamente a través de obtener propiedad es que vamos a poder cumplir nuestra misión. And God has given to the individual and family the primary responsibility to own and govern property in the earth. Y Dios ha dado solamente al individuo y a la familia el derecho a poseer propiedad. He has not given it to the state. No le ha dado este derecho al Estado. But the state has always tried to take it and to Pero assume control of all property. El Estado siempre está tratando de tener el dominio de toda la propiedad. Now, I've mentioned before the French Revolution. Ya mencioné la Revolución Francesa. Just after the American Revolution, Después de la Revolución Americana, the French Revolution was founded upon secular humanistic ideas. la Revolución Francesa fue establecida sobre ideas seculares humanistas. In contrast to the American Revolution, which was founded upon biblical En ideas. contraste con la Revolución Americana, que fue hecha sobre ideas bíblicas. Have you ever heard of the book The Tale of Two Cities? ¿Han escuchado el libro La cola de dos ciudades? There's also an old movie about the Tale of Two Cities. También, o el cuento, The Tale. The Tale of Two Cities. Tale is the story. A story, yeah. It's the story of two no cities. es la cola, sino el cuento de dos ciudades. Se hizo una película sobre eso. And también. it really shows that the French Revolution, it's the bad ideas that it were built upon produced chaos and misery and death and other things. Este libro también muestra cómo las ideas malas de la Revolución Francesa han traído caos y tantas cosas malas. But the French revolutionaries, they thought the state was sovereign. Y los revolucionarios franceses pensaban
que el Estado es soberano. In that a document they drew up called the Rights of Man, Y en el documento que ellos escribieron llamado Los Derechos del Hombre, it says the nation is essentially the source of all sovereignty. ellos decían la nación es esencialmente la fuente de toda soberanía. Nor can any individual Ningún individuo or any body of ni men ningún cuerpo de hombres be entitled to any authority which is not expressly derived from it. puede tener derecho a tener alguna autoridad que no derive derive expresamente de la nación o del Estado. So to them, the state was sovereign, Entonces, para ellos, el Estado era soberano. and that man could do nothing unless granted permission by the state. Entonces, el hombre no podía hacer nada a menos que se le diera permiso desde el Estado. And this is just statism Y esto, obviamente, simplemente es estatismo. that we've talked about before. Ya hemos hablado de esto. Now, so from the very beginning, God gave man a commission to take dominion over the earth. Entonces, desde el principio, Dios le dio al hombre tomar dominio sobre la tierra. And so men, all men, redeemed or lost, Entonces, todo el hombre Christian or non-Christian, redimido y no redimido, they will naturally take dominion. ellos naturalmente van a tomar dominio. But they'll either do it under God's law, Y lo pueden hacer desde la ley de Dios, which brings life, que trae vida, or they'll do it under man's law, o lo pueden hacer desde la ley del hombre, which produces tyranny and death. que produce tiranía, muerte. So the French revolutionaries were trying to take dominion, but under man's law. Entonces los revolucionarios franceses tomaron dominio desde la ley del hombre, It produced death. que produce muerte. The American revolutionaries did it under God's law. Y los revolucionarios americanos hicieron su revolución desde la ley de Dios. And it produced life. Y eso produjo vida. So you shall not steal. Entonces no robarás. Now, there are many ways that men steal from one another. Ahora, hay muchas maneras de cómo el hombre puede robar del uno al otro. One way is just a direct robbery. Una manera person. es robando directamente You a know, una persona. someone steals your purse, breaks in your house, and steals your TV. O por ejemplo, alguien que roba tu bolso o entra a tu casa y roba tu televisor. Another means of theft is a group of thieves, O otra manera es un grupo de ladrones. where maybe a whole bunch of people plan the heist of a bank or jewelry store, Un grupo de hombres que planean el robar un banco o una joyería. and everybody involved is held accountable. Y toda la gente involucrada ahí You know- deben rendir cuentas. You know, even if your job was to stay stay back home and do the planning, you were Aún still si guilty. tu trabajo solamente fue hacer el plan en tu casa. And then a third way, Y ahora la tercera manera, which sometimes people don't recognize as theft, y que algunas personas no reconocen eso, is indirect or legal means. es de una forma indirecta o legal. Well, they're at least legal by the laws of man, not of God. O por lo menos legal desde la ley del hombre. Examples of this include Ejemplos de eso se incluye government passing laws cuando el gobierno hace leyes that take money or property from one group of people que toma dinero o propiedad de un grupo de personas and give it to another group for their benefit. y se lo da a otro grupo para beneficio de ellos. That is not helping the poor. Eso no es ayudar al pobre. That is stealing Eso se llama robar. from the productive Robar de los que producen. and subsidizing the unproductive. Robar a los productivos y subsidiar a los no productivos. It's theft. Eso es robo. And we'll mention this more later when we talk about providing for the poor.
vamos a hablar un poco más adelante de las maneras en que cómo podemos proveer al pobre. And a second way of theft Y la segunda manera de is robo having inflationary economic policies. es teniendo políticas económicas que traen inflación. If a government Si el gobierno has policies tiene políticas that lead to inflation, que llevan a la inflación, like falsely increasing the money supply that por we've talked ejemplo, about, incrementar el dinero de una nación, producir más billetes, then that diminishes the purchasing power of the money of all the citizens. eso reduce. I'm sorry, can you repeat that? Inflation La inflación that comes about by government ineptitude la inflación que es consecuencia de la ineptitud de los gobiernos, it leads to the diminishing eso nos guía al purchasing power of money that its citizens have. In other words, your money cannot purchase as much when you have inflation. Eso daña el valor del dinero porque cuando hay inflación el dinero de la gente ya no vale igual que antes. So if you have $100,000 in the bank Si tenemos $100,000 en el banco that you've worked real hard all your life to save up, que usted ha trabajado mucho durante toda su vida para ahorrar ese dinero and the government institutes policies that cause inflation, y el gobierno hace políticas que causan inflación, your $100,000 cannot purchase as much as it could when you saved it. entonces sus $100,000 ya no van a valer lo mismo que cuando usted los ahorró. So it's the government stealing from you. Entonces, de esta manera, el gobierno está robando de ti. It's theft. Eso es robo. It violates the 8th commandment. Viola el 8º mandamiento. And we ought to work to change it. Y de esa manera tenemos que trabajar para cambiar esto. And so the choices are really, who's going to own property? Entonces, Who will own the property? ¿quién va a poseer propiedad? The state ¿El Estado or personal and family ownership? o la propiedad personal o familiar? The pagan view is that the state owns or controls property. En la visión pagana dice que el Estado es el que puede poseer propiedad. The biblical view is family and individuals are to La own visión most of the bíblica, property. en la manera bíblica, es que las personas y la familia. And so in our economics course class, En nuestra clase de economía, we went through and gave a biblical justification for private property rights. vamos a ver la justificación bíblica para poseer o que tenemos derecho a poseer. That all property belongs to God, Que toda la propiedad pertenece a Dios, but He's given it to men to manage pero se la ha dado al And hombre steward. para que sea administrador and use to accomplish our mission. y pueda cumplir la misión. You know that both this commandment, the 8th commandment, and the 10th commandment preserve private property rights. Entonces, el 10º y el 8º mandamiento también habla de preservar la propiedad privada. Families in Israel own property. Las familias en Israel obtenían propiedad. Specific case laws speak about private property rights. Entonces, hay unas leyes de caso en donde específicamente protegían la propiedad privada. Restitution is to be made for any property that's stolen. La restitución era lo que se veía de hacer cuando una propiedad era robada. Jeremiah Jeremías bought a field and signed a deed showing there's property rights here. compró una tierra y firmó un contrato frente a testigos. The parable of the laborers in the vineyard affirm private property La rights. parábola de los
de los obreros de la viña afirma la propiedad privada. And the early church in Jerusalem did not live socialistically. Y los primeros cristianos en Jerusalén, la iglesia primitiva, no vivió de una manera socialista. It was a voluntary choice by Ellos people to decidieron use their property as they wanted. voluntariamente dar dar lo que tenían, no fueron obligados. And so the Bible teaches that the family is the one who primarily is to control and own property. Entonces la familia es lo que se muestra en la Biblia, que es la que puede poseer propiedad. Because owning property gives us power to fulfill our mission to take dominion over the Porque earth. solamente la propiedad es lo que nos permite llevar a cabo el cumplimiento de nuestra misión de tomar dominio y extender su reino en la tierra. Noah Webster affirmed the importance of private property rights. Noé Webster afirma la importancia de poseer derechos de propiedad privada. And even Mr. T affirms that if you have property, you have power. Y aún Mario Baracus dice, el hombre que tiene oro gobierna. Él afirma And we know he's a legitimate source for arguments, right? Y nosotros sabemos que él es una fuente legítima donde se puede argumentar porque él mismo lo vivía. I speak in jest, of course, but human rights are property rights. Entonces, property rights are human rights. Entonces, los derechos de propiedad son derechos humanos. We also explored how the amount of liberty in a nation is directly proportional to the amount of property rights in a nation. También analizamos que la cantidad de libertad en una nación proporciona directamente la cantidad de está directamente relacionado con la cantidad de derechos de propiedad. We compared a map of the world and Comparamos saw un mapa that nations with the greatest amount of property rights con naciones donde se muestra que tienen una buena cantidad de derechos de adquirir propiedad privada. are also the nations that have the greatest amount of freedom. Esas naciones son también las naciones que tienen más cantidad de libertad. And so the family primarily is to control and own property. Entonces, la familia primeramente son los que pueden poseer propiedad privada. The church and state have, to accomplish their mission, can own a little property. La sociedad, la iglesia y el Estado, para cumplir con su propósito, pueden obtener algo de propiedad. But family is to control most. Pero la familia es la que debe controlar la mayor cantidad. We also mentioned in the economics class that governments exist to protect our property. En la clase de economía también mencionamos que el gobierno existe para proteger todo tipo de propiedad. And from the beginning of when man sinned, Y desde el comienzo, cuando el hombre pecó, pagan civil governments have always tried to control and own the property. los gobiernos paganos siempre han tratado de controlar y obtener la propiedad de todo el mundo. And ultimately, Satan is behind that because he wants to keep the family from having the power it needs to Y accomplish the detrás mission. de esto siempre está Satanás, que trata de controlar la propiedad. So government exists to protect property of every sort. Entonces el gobierno existe para proteger la propiedad desde cualquier fuente. But most governments fail to accomplish that purpose. Pero la mayoría de los gobiernos fallan en cumplir ese propósito. We saw that the foundation of communism is the abolition of private property. Nosotros vemos también que la frase principal del comunismo o la idea principal del comunismo es abolir la propiedad privada. And we've mentioned that the state seeks to control property in many ways. Y nosotros también vemos que el Estado trata de controlar la propiedad en todas las formas. And while some governments, the state directly takes
takes control of property, Entonces, algunos gobiernos que tratan de controlar la propiedad, it's usually done in a way that people don't recognize it, indirectly, ellos lo hacen de una manera indirecta, la gente no se da cuenta de eso. through unjust taxes, Lo hacen a través de impuestos injustos. through having kind of the welfare state mentality of redistributing the wealth, Ellos tratan de tener esa mentalidad de redistribución de los bienes with having excessive regulations of business. y ellos regulan excesivamente a los negocios. And that pagan governments not only try to control external property, Y los gobiernos paganos no solamente tratan de controlar la propiedad externa, but also internal property. pero también quieren controlar la propiedad interna. They want to force people to think their way. Ellos tratan de forzar a la gente para pensar de su manera. You know, the leftists or the liberals, Los liberales o de izquierda, they proclaim this lofty ideal of toleration. ellos proclaman esta idea de la tolerancia. We must tolerate everyone. Nosotros deberíamos tolerar You a know, todo el mundo, their thoughts, their sus ideas, ideas, sus pensamientos, their morality, su moralidad, what they think's truth. lo que ellos piensan que es verdad. They say that, Ellos lo dicen, but they are the most intolerant people there are. ellos son los más pero ellos, And the en people realidad, los de izquierda son los más intolerantes. the people that their anger and hatred are most directed toward La mayoría de la gente que es más intolerante y son los que más odian son los que directamente are Christians, lo hacen en contra de los cristianos, us, nosotros, because we believe there's truth. porque nosotros creemos que hay una verdad, There's right and wrong, que hay lo bueno y lo malo, and God reveals what that is. y Dios revela lo que eso es. So they say, you're so intolerant. Entonces ellos nos dicen a nosotros, ustedes son muy intolerantes. You shouldn't believe in right and wrong. Ustedes no deberían creer en lo bueno y lo malo. It's wrong for you to do so. Eso está mal que hagan eso. Now, they believe in right and wrong. Ellos creen en lo bueno y lo malo, It's just that they want to decide what it is. pero lo que pasa es que ellos quieren decidir qué es lo que es bueno y malo. And if you don't believe like they believe, Pero si ustedes no creen en lo que ellos they will creen, use every manner possible to. entonces ellos van a usar cualquier change manera that. posible para cambiar eso. They'll use force. Ellos usan la fuerza. Like in America, we've got some crazy leftist loons, Antifa, who go out and intimidate people with force if they think different than they do. En Estados Unidos hay unos lunáticos que están tratando de intimidar a la gente para que crean lo que ellos creen. And if you ever watch CNN or some news, Si ustedes ven CNN o algún noticiero de allá, you might see some of these protests. ustedes van a ver algunas de esas protestas. And CNN doesn't really accurately depict the people that are causing these protests and riots and burning stores. They're in Berkeley just yesterday protesting. En las noticias, lastimosamente, ellos no muestran bien quiénes son los que causan esas protestas, los que queman los supermercados y hacen daños. Ayer exactamente había una protesta de estas. But they're intolerant. Y realmente esta gente es intolerante. And many centuries ago, Muchos siglos atrás, an English writer, John Milton, explained why. un escritor inglés llamado John Milton dijo por qué. In his book, Areopagitica. ¿En- It's a Latin, Areopagitica. It's a book he wrote. El libro que él escribió tiene el título en latín, Areopagitica. And he said that Él dijo, you should allow in the marketplace of ideas opinions to be presented. él dijo, se deben permitir ideas verdaderas, And he said, que surjan las ideas.
God is not afraid of falsehood being presented in the marketplace of ideas. Él dice, no hay problema que se presenten ideas falsas. Permita que ellas peleen entre sí estas ideas. As long as truth is presented with it. Lo único que se debe hacer es, en cuanto a esto, es que las ideas verdaderas se presenten de una manera So correcta. if you have truth Entonces, si tenemos verdad and falsehood, y falsedad, both presented, si las dos se presentan, truth will prevail. la verdad va a prevalecer. Those who embrace truth, Aquellos que abrazan la verdad, we Christians, los cristianos, aren't afraid for, people to espouse their socialistic ideas nosotros no estamos asustados por las ideas socialistas. if truth is presented with it. Pero si la verdad se presenta Because people will correctamente, see porque si la gente lo that ve, there's no force behind these ideas. entonces no se forzará They esas don't ideas. work. No They're funcionan. bad for people. Esas ideas son malas para la gente. But people who embrace falsehood Pero la gente que abraza la mentira, la falsedad, must suppress the truth. ellos van a suprimir la verdad. The only way their ideas will gain ascendancy Esa es la única manera para que sus ideas asciendan. is to hide the truth from the people. La única manera es que ellos escondan la verdad de la gente. And so pagan thinking people will suppress truth. Entonces, por eso es que el mundo pagano, You know, la gente pagana, suprime o oculta la verdad. Pagan leaders will keep the truth from getting to the people. La gente, los líderes paganos van a saltarse la verdad. And even in free nations like America, these leftist radicals go and try to beat people up when they're trying to have a rally for truth. Y aún en naciones libres como en Estados Unidos, hoy en día los paganos van y le pegan a la gente, maltratan a la gente, tratando de imponer sus ideas. So whoever controls the property controls the present. Entonces, cualquiera que controle la propiedad, Whoever controla el controls presente, the children quien controls controla a los the niños, future. controla el futuro. So the eighth commandment, you shall not steal, El octavo mandamiento, no robarás, implies we have private property rights. implica que nosotros tenemos derechos de propiedad privada. Now, I think, as I've mentioned before, that Creo que mencioné antes, labor is the title deed to property. el trabajo es cómo podemos obtener, el labor es cómo podemos obtener propiedad. The way that you obtained the property that you now own La manera en que usted obtiene propiedad, que whether hoy día, la manera que usted tiene propiedad, clothes or land or ropa o car or carro, bicycle or whatever it is, cualquier cosa que sea, that you obtained it by laboring, by working. usted lo ha obtenido a través del trabajo. Or it may have been given to you as a gift. O la otra cosa es que puede haber sido dado por alguien como un regalo Or inheritance. o una herencia. And these are three legitimate means of obtaining wealth, of obtaining property. Estas son tres maneras legítimas de obtener propiedad. Either labor, A través del trabajo, gift, or regalo inheritance. o herencia. You should not get it by stealing. No puedes obtenerlo por el robo. And if you do, Y si lo haces, the Bible en la Biblia reveals to us the penalty for theft. nos muestra o nos revela cuál debe ser el castigo para eso. Just as it reveals the penalty for murder. De la misma manera que revela el castigo para el asesinato and every other crime. y cualquier otro crimen. Now, we'll talk about this more when we talk about crime and punishment. Vamos a hablar más de esto cuando hablemos en la clase de crimen y castigo. Now, in the Bible, En la Biblia there are many sins. hay muchos pecados, But all of those sins are not crimes. pero no todos esos pecados son crímenes.
Yeah, a crime is against someone's life, liberty, or property. El crimen es algo que se hace en contra de la vida, la libertad y la propiedad de otra persona. And that is the legitimate function for civil government to get involved. Y ahí es donde legítimamente el gobierno puede llegar a involucrarse. So civil governments El punish gobierno crimes, civil castiga el crimen, but sins are handled by other jurisdictions. pero el pecado debe ser debe ser manejado por otra jurisdicción. So all crimes Todos are los sins, crímenes, todos los crímenes son pecado, but all sins are not crimes. pero todos los pecados no son crímenes. And you do not want civil government trying to punish someone for a sin. Entonces no queremos que el gobierno civil castigue a alguien por el pecado, It's way beyond their authority to do porque eso so. no le corresponde en su autoridad. And so the eighth commandment preserves our property. Entonces el octavo mandamiento preserva nuestra propiedad. The ninth commandment, El noveno mandamiento: you shall not bear false witness against your neighbor. no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Now this commandment preserves our honor, Este mandamiento preserva nuestro honor, our reputation, reputación, our character, nuestro carácter and our good name. y nuestro buen nombre. It pertains to personal action, Eso protege contra una acción but personal. also courts of justice. You don't give false testimony in a court of justice. Está hablando de algo personal, pero también no está hablando de no dar falso testimonio en una corte de justicia. See, each of these commandments in the second table preserve something valuable for us. Todos estos mandamientos en la segunda tabla, del quinto al décimo, preservan algo valioso para nosotros. The fifth preserves our family. El quinto preserva la familia. The sixth preserves our life. El sexto preserva la vida. The seventh preserves our spouse. El séptimo preserva nuestro esposo, matrimonio. The eighth preserves our property. El octavo preserva la propiedad. The ninth preserves our good name. El noveno preserva nuestro buen nombre. And the 10th preserves our conscience. Y el décimo preserva nuestra conciencia. Now, there are many sins that are prohibited in the ninth commandment. Hay muchos pecados que están prohibidos en el noveno mandamiento. These are just a few of them. Estos son algunos de estos. False accusation of others. Falsas acusaciones de otros. Unrighteous judgments. Juicio injusto. Are showing partiality in judgments. Mostrando imparcialidad en el juicio. Being a false witness. Siendo un testigo falso. Inducing others to become false witnesses. Inducir a otros a convertirse en falsos testigos. Pleading for an unjust cause. Abogando por una causa injusta. Promoting falsehood. Promoviendo la mentira. Giving or justifying unjust sentences. Dar o justificar sentencias injustas. Calling evil good and good evil. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Forgery. Falsificación. Failing to testify of the truth when a crime is committed. No dar testimonio de la verdad cuando un crimen es presenciado. Also prohibited. Concealing the truth. Ocultar la verdad. Failing to promote justice and truth. Fallar al promover la justicia y la verdad. Speaking the truth that enables bad men to do evil. Hablando y dando posibilidad a los hombres malos a que sigan haciendo el mal. Distorting truth or words to a wrong meaning. Distorsionando la verdad o las palabras a un significado equivocado. Conceiving and speaking lying words. Concebir y hablar palabras mentirosas. Slandering. Calumnia. Backbiting. Mentira. Talebearing. Quejas. Misconstruing words and intentions. Malinterpretar palabras e intenciones. Flattering. Lisonjear. Self-serving boasting. Jactancia egoísta. Speaking too highly of yourself. Hablando mucho de sí mismo. And even more. Y mucho más. The point is, these commandments are much deeper than we might have imagined. El punto aquí es que debemos entender que los mandamientos son mucho más profundos de lo que nosotros pensamos. Also prohibited.
También está prohibido looking for and highlighting smaller faults, es tratando de levantar falsas fallas pequeñas y ponerlas muy grandes. blaming others for your sin, Culpar a otros por su pecado. covering or hiding your sin, Cubrir o ocultar sus pecados. revealing harmful secrets of others, Revelar los secretos dañinos de los demás. failing to listen to a just defense, Fallar al escuchar una defensa justa. being envious of those who deserve credit, Tener envidia de los que merecen crédito y actúan en contra de ellos. scornful mocking Escarmiento burlesco. are just some of the many duties contained in this commandment. Estos son algunos de There are los many deberes sins contenidos. prohibited in the commandment. Excuse me. Esos son algunos de los deberes o esos son algunos de los pecados que están contenidos en este mandamiento. But we also have duties required in the ninth Pero commandment. también tenemos deberes que se requieren en el noveno mandamiento. We have the duty to speak and promote truth with our Tenemos neighbor. el deber de hablar y promover la verdad con nuestro prójimo y And la also sociedad. the duty to speak truth in society. También defender la verdad, especialmente en la sociedad. We are to defend the truth, Defender la verdad. especially regarding those who are less fortunate. Y especialmente aquellos menos favorecidos. We're to speak the truth from our heart Hablar la verdad desde el corazón in matters of faith, judgment, and en justice. asuntos de fe, juicio y justicia. We're to speak out against sinful behavior in society. Hablar en contra de la conducta pecaminosa en la sociedad. And we're to think well of our brethren. Pensar bien de los hermanos. We are to rejoice in the well-being of others. Tenemos que regocijarnos en el bienestar de los demás. We're also to cover the sin of others. Tenemos que cubrir el pecado de los demás. And Paul in Philippians 4:8 says Pablo en Filipenses 4:8 dice, that we're to think upon, debemos pensar, study, speak, and practice estudiar, hablar y practicar those things that are true, lo que es verdadero, honorable, honorable, right, correcto, pure, puro, lovely, hermoso and of good y de report. buen nombre. Obviously, we need a lot of help Obviamente necesitamos to fulfill this commandment. mucha ayuda para poder cumplir este mandamiento. We need the power of the Holy Spirit Necesitamos el poder del and the Espíritu grace of Santo God to do this. y la gracia de But Dios para hacer again, esto. we are growing a little by little every day. Pero otra vez estamos Becoming creciendo more poco a mature. poco en esto, And llegando a ser más maduros. Because of Christ, Y por causa de Cristo, God looks at our feeble efforts nosotros, Dios ve nuestros esfuerzos and he sees what Christ has done. y lo que Él ve es lo que Cristo ha hecho. So we will fall short, Nosotros empezamos but poquito, we get up and move forward. nosotros caemos, pero nos levantamos y continuamos. And God sees us as he sees Jesus Y in that. cuando Dios nos ve, Dios ve a Jesús. So contained in the ninth commandment Entonces, contenido en el noveno mandamiento is the concept of freedom of speech, like es el in the third concepto commandment. de la libertad de expresión, Because this affirms truthfulness in all of our speech porque esto afirma la verdad en todo lo que hablamos and in our word. y también en nuestras So palabras. again, this truthfulness is the foundation for contracts, business contracts. Y también en el trabajo, porque esto es la fuente de los contratos. La verdad es la fuente de los contratos en los negocios. Truthfulness in the heart of people is the foundation for oaths and vows. Porque la verdad en el corazón de Dios, de los hombres, es el fundamento para los contratos, los juramentos. So it's Y los obvious. votos. So this truthfulness is essential for the well-being of society. Entonces, ser verdaderos es esencial para una buena sociedad. So the Bible teaches that lying is hateful. Entonces, la Biblia nos enseña que mentir es abominable. It's an abomination to God. Es una abominación a Dios. We are not to
carry a false rumor. No podemos llevar por ahí falsos rumores. Lying is part of the old nature which we are to put off. Mentir es parte de la naturaleza antigua. We are always to speak the truth to our neighbor. Siempre tenemos que hablar la verdad a todas las personas. We're to speak the truth in our heart. Tenemos que tener la verdad en nuestros That corazones is, we conform to truth inwardly. y tenemos que conformarnos a la verdad también. We're not to be talebearers revealing the secrets of others. No debemos revelar los secretos de otras personas. There are many secrets that we are to conceal. Muchos secretos que nosotros debemos mantener. And so this commandment Proteger. forbids whatever is prejudicial to truth. Entonces, este mandamiento condena cualquier cosa que sea perjudicial a la verdad Are injurious to our own or our neighbor's good name. o que sea peligroso para que vaya en contra del buen nombre de los demás. However, Pero are we to always tell the truth to all men? todos debemos decir la verdad a toda la gente. To fulfill this commandment, are we always obligated to tell the truth to all people? Para cumplir este mandamiento, tenemos que siempre decir la verdad a toda la gente. Well, let's consider a few people in the Bible. Consideremos algunas personas en la Biblia. Do you remember Rahab? Rahab, That she lied to protect the lives of the two Israeli spies. ella mintió para proteger las vidas de dos espías. James, the book of James, singles her out as an example of vital faith. Santiago, el libro de Santiago, lo muestra como un ejemplo de fe. Hebrews 11 calls her action an example of true faith. Hebreos 11 la muestra ella como un ejemplo de fe verdadera. How about the Hebrew wives? ¿Qué tal las parteras hebreas? They lied to protect life when Egypt was trying to, kill all the young Hebrews. Ellas mintieron para proteger la vida de los niños hebreos. She lied to protect life, and the Bible says God was good to the midwives. Ellas mintieron para proteger la vida y dice que Dios dijo que fue bueno con las parteras. Abraham and Isaac lied to avoid murder and rape. Abraham e Isaac mintieron para evitar el asesinato y la violación. And Scripture does not condemn them. Y las escrituras no los condenan. King Saul used the truth that Doeg told him to attempt to do evil to David. Saúl usó la verdad que le dijo Doeg para intentar mal contra David. So in other words, this man Doeg told the truth to Saul that enabled him to go and try to do evil to David. En otras palabras, este hombre le dijo la verdad a Saúl que le permitió que Saúl pudiera intentar algo malo contra David. If our truth telling Si nuestra verdad se dice, enables evil men to do evil, permite que la gente mala haga algo malo, then we actually are violating this commandment. entonces nosotros estamos violando ese mandamiento. So our truth telling should never be an instrument that people can use to do evil. Entonces nuestra verdad nunca debería ser usada para que los malos hagan algo malo. Now, many years ago, back in 1644, Ahora, muchos años atrás, en 1644, my great grandparents lived in Virginia. mis Eight times great. 8 veces tatara abuelos vivían en Virginia. Their name
were John and Sarah Woodson. Los nombres de ellos eran John y Sarah Whitson. Now, John was a doctor, John era doctor. and he came to Virginia was just a young, just starting colony, Virginia en esa época apenas era una colonia naciente. and he, was a doctor for the people, and he helped the Native Americans too. Y él era un doctor de la gente y ayudaba también a los nativos. But one day in 1644, the Indians rose up. They decided they didn't like these white Europeans anymore, and they were going to kill every one of them. Entonces, un día los nativos salieron y ellos dijeron, no queremos que más blancos estén aquí. And they had been friends the day before. El día anterior eran amigos. But this secret plot, they decided we're going to massacre all the people who live here. Pero este plan secreto, ellos dijeron, vamos a masacrar a todos los que viven aquí. My ancestor John Woodson was out helping someone, and the Indians attacked him and killed him. Y mi ancestro John estaba afuera ayudando a alguien y los indígenas vinieron y lo mataron. His wife Sarah was back at their house. Su esposa Sara estaba en su casa. And when the Indians began to attack the house, cuando los indígenas vinieron y atacaron la casa, she had 2 children. Ella tenía 2 niños. That were like 10 and 12 years old, or 8 and 10. Ella tenía 2 niños de 10 y 12 años. And she hid them. One of them she hid in the potato hole. That was a hole under the cabin where they lived, where they put their potatoes and vegetables. Uno los escondió. Uno lo escondió en un hueco o en un lugar donde ellos tenían para guardar las verduras y las papas. And the other one she hid under a wash basin, a big thing they washed their clothes in. Y el otro lo escondió en el lavadero. Now, if the Indians had broken into the house, y cuando los indígenas entraron a la casa, and said to Sarah, "Is anyone else here?" y le dijeron, ¿hay alguien más aquí? Is she obligated to tell them, "Yes, I hid my kids. There they are. Go kill them"? Ella, are you asking? Is she obligated to tell them? Ella estaba obligada a decir, sí, aquí están mis hijos, mátenlos. Not at all. No, no estaba obligada. Now, thankfully, she had a lot of gumption. She had a lot of determination, grit. De hecho, ella también tenía mucha determinación. So she fought off. She fired guns, killed some of the Indians. Entonces, de hecho, ella disparó armas y mató a algunos couple de los of them indígenas. climbed down the chimney. Pero otros vinieron. She poured boiling water on one. Unos de los indígenas entraron por la chimenea y ella les echó agua caliente, agua hirviendo. Another one, she banged with a poker and killed him. Y otro vino y también ella lo mató con con algo. She successfully pushed back the Indians. Y ella exitosamente sacó a los indígenas de su casa. Had she not done that, si ella no hubiera hecho eso, I would not be here today teaching you. Si ella no hubiera hecho eso, no estaría aquí yo enseñándoles. They would have killed her children. Porque ellos hubieran matado and a there sus would hijos. have been lots of people not around today. Y si eso hubiera pasado, no habrían una buena cantidad de personas hoy en día. So I'm thankful for the providence of God and God giving Sarah strength. Y yo estoy agradecido que la providencia de Dios y que Dios le dio a Sara mucha fuerza. But the point is, pero el punto es, man is obligated to speak truthfully in all normal conditions. El hombre está obligado a decir la verdad en todas las condiciones normales. But he cannot permit evil men pero no puede permitir que los hombres malos to steal, roben, kill, maten, or rape violen because of his truth telling. Violen por haberles dicho la verdad. So, in other words, spying in a just war is permissible. En otras palabras, espiar en una guerra justa es permisible. Because the nature of a spy is to, kind of be deceitful and present himself in a way that he isn't. Porque la naturaleza de un espía es
La naturaleza de un espía es no presentarse verdaderamente quién But if es. it's a just war Pero solamente si es una guerra justa against a evil enemy, then it's okay en contra del enemigo malo, entonces eso está to bien. spy. Eso está bien. So you shall not bear false witness against your neighbor. No podemos hablar cosa falsa en contra de nuestro prójimo. The positive corollary La correlación is that we are to promote positiva truth between man and man. es promover la verdad entre los hombres. We should give praise and encouragement to our neighbor. Debemos dar alabanza y honra a nuestro We're, prójimo. we're to proclaim and sow the truth continually. Debemos proclamar y sembrar la verdad continuamente. Now, I have never lied about my wife, Yo nunca he mentido sobre mi esposa, but pero I have not given her all the praise that I should have. yo no le he dado toda la alabanza que ella debería tener, So- o que yo debería haberle hecho. And since I haven't, Entonces, como no lo he hecho, then I violated that commandment entonces yo he violado ese mandamiento and need God's grace. y necesito por eso la gracia de Dios. Okay, we're going to take a break Muy and bien, we'll come vamos a parar back aquí y vamos a continuar luego and finish up the commandments when we get back. y terminar los mandamientos cuando comencemos.